Bien, iniciamos entonces, ustedes ya saben, iremos presentando casos clínicos y hablando sobre los detalles del caso y tratar de responder al agente etiológico viral de cada uno de estos casos, ¿sí? Aquí tenemos entonces un niño de 1 año de edad que es trasladado a una clínica con un cuadro de 3 días de evolución de fiebre, hipertrofia de ganglios linfáticos y exantemas. Debido a creencias de la familia, ellos no han recibido vacuna. El médico preocupado por esta situación pregunta a la madre si notó alguna mancha blanquecina en la mucosa interna de la boca del niño, siendo negativa su respuesta. Acá va a haber dos preguntas en este caso, estimados alumnos. Se solicitan exámenes serológicos en los cuales se encuentra un título elevado de IgM específica para un virus ARN de la familia Tobaviridae. ¿Quién puede decirnos ante qué condición viral estamos? Se le llama a esta enfermedad la tercera enfermedad de una lista de 6 enfermedades exantemáticas. Aquí tenemos el tradicional exantema viral a expensas de este agente causal. La pregunta es, primero, ¿verdad? ¿Cuál es el agente etiológico de este cuadro clínico? Y segundo, aquí les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿No es ¿Sí? la rubeola? Excelente, excelente la respuesta. Es la rubeola. ¿Por qué el médico le pregunta a la madre por placas blanquecinas en la mucosa oral? Luego de que la mamá le dice que el chico no está vacunado, ¿por qué eso? Porque creo que esa es la señal, así que es 100% de la rubeola. Ok, excelente. ¿Y con qué podía confundir? Por eso pregunta lo de las manchitas en la mucosa bucal. ¿Qué membranas se pueden formar en la mucosa oral cuando hay un déficit en vacunaciones? A grandes rasgos estamos hablando no solo estrictamente de virus, sino de personas que en general no se vacunan. Una patología que forma unas pseudomembranas blanquecinas en la cavidad oral, específicamente en el istmo de las fauces y encima de las amígdalas. Difícil de desprender, no se desprenden fácil como es el caso de la cándida, estas se desprenden un poco más difícil y queda un centro erosivo. Difteria, chicos, no se olviden. Entonces, por eso el médico hace esta pregunta también. Bien, excelente la respuesta para el caso 1. Estamos ante una enfermedad exantemática viral, específicamente que es la rubeola. Recuerden, la rubeola cursa tal como dice el cuadro, con fiebres, náuseas, erupciones, malestar general del paciente. Y en cuanto al virus en sí, recuerden que su característica es un virus de ARN de cadena simple y tiene una particularidad ya que puede funcionar como ARN mensajero. Y dentro de esto, bueno, tenemos una gran diversidad de virus envueltos dentro de esta familia taxonómica, Tobaviridae, y muchos de ellos son inclusive transmitidos por artrópodos. ¿Quién fue la que contestó? Yo. De Calde, ¿verdad? Gracias. Sí. Doctor Santiago. Sí. Sí, profe. Del caso anterior, ¿me permitía hacerle una pregunta Sí, a Fabiana? Por supuesto. Fabiana, ¿verdad? Sí. Fabiana, ¿por qué te inclinaste por el virus de la rubeola? Como dijo el doctor Santiago, tenemos una lista de 6 enfermedades exantemáticas febriles propias de la infancia, ¿verdad? Pero ¿por qué directamente te fuiste al diagnóstico de rubeola? Por el sarpullido rojo característico. Porque también podría ser sarampión, pero ese no es el sarpullido del sarampión. ¿Por qué no es el sarpullido del sarampión? Profe, por el diagnóstico no podría ser, por lo del IgM.
Claro, por el diagnóstico serológico. Justamente por eso el doctor Santiago estaba mencionando que tenemos una lista de las enfermedades exantemáticas febriles propias de la infancia, que son 5 virales y una causada por bacterias, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo llegar al diagnóstico etiológico específico, que solo lo conseguimos mediante los exámenes laboratoriales, ¿sí? A veces la clínica puede acompañarnos en muchos casos, pero también se puede confundir. Esto se podía confundir perfectamente con sarampión, ¿sí? Y también, aparte de lo La que, manchita, ¿verdad? La manchita es lo que le iba claro, a aparte de lo que el contar. doctor Santiago mencionaba con respecto a la difteria y las placas, las manchas blanquecinas, también lo que el médico pensó fue en la posibilidad de que si fuese sarampión, ¿qué indicarían esas manchas blanquecinas? ¿Qué signo patognomónico del sarampión? Serían las manchas de Koplik, profe. Perfecto, Sebastián, Excelente. así mismo, así mismo. Entonces, no se olviden, ¿sí? Por eso siempre nosotros les insistíamos mucho en los casos clínicos en lo que es el diagnóstico diferencial. Y en ese diagnóstico diferencial tenemos que ir, digamos, postulando todas las posibles enfermedades con las cuales se podrían confundir el cuadro clínico que está presentando un determinado paciente. Y que a veces, y en la mayoría de las veces, ¿verdad? Son pocas las enfermedades que el doctor Santiago me puede corregir, que maneja mal el No, tema, que se pueden llegar a diagnosticar, digamos, exclusivamente con la clínica. En la gran mayoría de los casos necesitamos los exámenes complementarios, como en este caso los exámenes laboratoriales serológicos, porque esos anticuerpos, al decirnos que se trata de un virus ARN de la familia Togaviridae, entonces sí, sabemos que el único miembro de la familia Togaviridae que son virus ARN, ¿verdad? Que van a causar este exantema es el virus de la rubeola, ¿sí? Para que se entienda bien eso. Gracias, Es todo, profe. doctor Santiago. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. En el siguiente caso, entonces, paciente escolar de sexo femenino con estado nutricional adecuado, se presenta febril y con malestar general. Consulta al servicio de urgencia por un eritema facial en mejillas intensamente rojo. El pediatra además observa una erupción maculopapulosa simétrica en brazos, antebrazos, muslos y la región glútea, y muy discreto en el tronco. Se le practica un hisopado nasal para PCR que revela la presencia de un virus ADN pequeño que causa la denominada quinta enfermedad. Y a esta quinta enfermedad se le llama justamente eritema infectiosum. Y les pregunto cuál es el agente etiológico viral. Profe, es el parvovirus. Excelente. Excelente, la variedad B19, parvovirus. Recuerden, es una familia sumamente grande y diversificada de virus que produce infecciones en distintos vertebrados e invertebrados, sobre todo más frecuentes en perros, cerdos, roedores y también en humanos. El virus es ADN cadena simple, y sin envoltura, ¿sí? Bien, y como les dije, forma parte de lo que es esa lista de enfermedades exantemáticas, en la quinta enfermedad y se la llama eritema infectiosum, se lo llaman. Muy bien la respuesta. Pasamos al siguiente caso. Hombre de 56 años de edad presenta irritabilidad y confusión repentina luego de desarrollar episodios de fiebre y cefalea. Luego de sufrir convulsiones, su esposa lo traslada al servicio de urgencias. Como único antecedente, la esposa refiere que hace días presentaba lesiones recurrentes en labios. Se realiza una punción lumbar y esta revela pleocitosis moderada con predominio linfocítico. En el GRAM no se observan bacterias y ante estos hallazgos se solicita PCR para panel viral del líquido cefalorraquídeo. Y esta sale positiva para un virus ADN neurotrópico.
Es un virus ADN con envoltura. Ustedes, esa lesión que están viendo ahí en el paralabio ya pueden conjeturar de qué se trata. Es un virus entonces ADN con envoltura que se integra al genoma de la persona y queda toda su vida. ¿Ante qué entidad estábamos? Específicamente viendo el área lesional. ¿Puede ser el herpes virus tipo 1? Excelente, excelente, doctor. Muy bien. Herpes simplex. Excelente. Herpes simplex puede ser tanto de tipo 1. Acuérdense que el de tipo 2 tiene más condición con lo que es relaciones sexuales, pero de igual manera puede perfectamente darse en labio para labio, cavidad oral, no solo genitales, ¿verdad? Según el hábito sexual de la persona. Y obviamente esta persona, a expensas de esta virosis, luego desarrolla una meningitis o una meningoencefalitis a expensas de herpes virus que también pueden producir. Son, si bien autolimitados, pero puede darse la eventualidad de que produzcan meningitis. Vamos a recordar, chicos, que estos virus ADN, a diferencia de todos los otros que venimos estudiando, los virus ADN son muy particulares para el sistema debido a que se integran a la maquinaria genética del huésped y pueden quedar toda la vida. Entre ellos no le olviden al herpes virus, al pox virus, ¿no? Y al papovavirus, al virus del papiloma humano. Acuérdense, estos tres virus ADN tienen esa característica justamente por el tipo de genoma y estos quedan toda la vida en la persona. Bien, entonces estamos ante la familia Herpesviridae, específicamente tenemos estas dos especies probablemente del cuadro clínico, herpes simplex de tipo 1 y 2, no lo olviden, virus envueltos ADN cadena doble. ¿Sí? Se replican en el núcleo, ¿sí? En el núcleo. Muy bien el que hizo el diagnóstico, excelente. Vamos al siguiente caso. Doctor Santiago, Sí, profe. ¿No? quiero hacer una pregunta, a ver si quién nos puede responder. ¿Cuál es otro virus causal? Porque en este caso estamos frente a una encefalitis viral, ¿verdad? ¿Y cuál sería, por ejemplo, en nuestro país otro de los principales agentes virales causantes de encefalitis, aparte del virus del herpes que se menciona en este caso? A ver, ¿quién nos puede responder? Como se trata de un taller de repaso, entonces, para que vayamos refrescando. El profe no recuerdo bien, pero no sé si transmitió un mosquito. Encefalitis por arbovirus, ¿verdad? Pero en realidad en nuestro país son muy poco frecuentes. Hay otro grupo de virus, otro género, ¿verdad? De virus que es más frecuente, inclusive más frecuente que el herpes en nuestro país como agente causal de encefalitis viral. Pero es correcto que los arbovirus también algunos pueden causar encefalitis. Nadie se acuerda. No puede ser un prión, profe, ¿no era por los priones? No, estamos hablando de virus, ¿sí? Los priones ya no serían partículas virales, ¿sí? Pero hablando de virus. Los enterovirus, ¿sí? Los enterovirus, acuérdense bien de los enterovirus, ¿sí? Y justamente acá lo que nos va a dar el diagnóstico es que nos está mencionando que se hizo la PCR que dio positiva para un virus de ADN, que corresponde a herpes. Los enterovirus, recordemos, pertenecen a la familia Picornaviridae, Picorna, ¿verdad? Pequeño RNA. Entonces, en ese caso su genoma es diferente. Sí. Sería otro dato, otra información. Pero ¿por qué les remarco esto? Es muy importante porque en nuestro país, entre los enterovirus en primer lugar, pero seguidos muy de cerca por el virus del herpes, son los agentes etiológicos virales involucrados principalmente en estas encefalitis. Y llegar al diagnóstico etiológico es de gran importancia. ¿Por qué? Porque el virus del herpes
tiene una mortalidad mucho más elevada cuando causa las encefalitis que los enterovirus. Entonces, hay que empezar un tratamiento antiviral lo más pronto posible para evitar la mortalidad y también las secuelas en los casos de encefalitis, que es como por ejemplo el que tiene este paciente, ¿verdad? Por todos los datos que estamos viendo y también del análisis del líquido cefalorraquídeo en cuanto a la celularidad, habla de una pleocitosis, que quiere decir aumento de los leucocitos, y con predominio linfocítico, que nos descarta entonces ya las causas bacterianas. ¿Mm? Y si se trata justamente del herpes, hay que empezar enseguida con aciclovir. Es muy importante para prevenir las secuelas, sobre todo. Generalmente, ante una sospecha de encefalitis viral, se inicia un tratamiento empírico con aciclovir. Y luego, cuando se descarta el herpes, supongamos que se hizo la PCR y da positiva para enterovirus y no para herpes, entonces se suspende el aciclovir. Pero es importante empezar con el aciclovir para cubrir los herpes. Eso nomás quería acotar, doctor Santiago. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bien. Vamos al caso 4. Luego de un viaje de turismo por localidades del centro de Argentina, un hombre de 35 años de edad inicia con cuadro febril, un cuadro clínico de cefalea, síndrome renal, hemorragias. La fiebre es intensa. El médico lo encuentra hipotenso y luego ingresa al hospital ante la sospecha de un cuadro viral. Entonces, transmitido por roedores, se sugiere realizar un PCR, lo cual se detecta una variedad de arenavirus. ¿Y el agente causal más probable ante el cual la gente estamos, chicos? La epidemiología siempre remarcamos que es muy importante. Entonces, fíjense que está hablando de una localidad, ¿verdad? Y aparte dice que se trata de un arenavirus. Entonces tenemos que concentrarnos en eso. El virus Junín puede ser. Perdón, virus Junín. Excelente, doctor, excelente. Virus Junín, recuerden, excelente. ¿Y cómo se llama Tiene- la enfermedad, Fernando? La enfermedad que ocasiona el virus Junín. Fiebre hemorrágica argentina, Meningitis, profesor. Sí, muy bien. Fiebre hemorrágica argentina. De ahí decíamos el dato, ¿verdad? Del centro de Argentina. Recuerden, esto es transmitido justamente por el género Calomis musculinus, específicamente este es el vector. Y bueno, recuerden, la familia Arenaviridae es un ARN, cadena simple con envoltura. Excelente. Fiebre hemorrágica argentina. Muy bien. Muy bien la respuesta, excelente. Vamos al siguiente caso. Caso 5, paciente de 40 años ingresa al área de urgencias por presentar disfagia, que es dolor al tragar, cialorrea espesa, que es una secreción excesiva de saliva, taquicardia, rigidez de nuca. Ante estos síntomas se decide ingresar al paciente a la sala de cuidados intensivos. Los familiares refirieron como una única actividad inusual una expedición a unas cuevas en la que encontraron abundantes murciélagos 40 días antes del inicio de los síntomas. Se realiza un estudio de PCR que resultó cristal de roca con predominio de linfocitos, proteinorraquia negativa y glucorraquia de 63 miligramos por decilitro. A pesar de los cuidados intensivos, su estado general se deterioró y el paciente fue al óbito. Se procedió a realizar una biopsia cerebral en la que pudieron observarse corpúsculos de Negri, confirmándose que se trata de un caso de... ¿Quién responde? Yo era rabia, no es, profe. Excelente.
Rhabdovirus, excelente, bien la respuesta. Justo fue nuestra clase de final de módulo. Recuerden, es un virus con envoltura ARN, cadena simple y tiene la característica de poder replicar en el citoplasma. Excelente. Ahí vemos los opúsculos de Negri en el citoplasma de las neuronas. Virus de la rabia, muy bien. Siguiente caso, caso 6. Un niño de 5 años fue llevado al consultorio por sus padres, quienes refirieron que el mismo había presentado fiebre elevada y al día siguiente aparecieron unas vesículas muy dolorosas en la mucosa bucal por las que el niño rechazaba los alimentos. Luego apareció una erupción pruriginosa en ambas manos y pies. El pediatra constató la presencia de exantema extendido en la piel de las caras dorsales y laterales de los dedos en manos y pies. Se realiza un hisopado nasal y se detecta la presencia de un pequeño virus ARN. ¿Ante qué entidad estamos, chicos? Un Coxsackie virus no podía ser, profe. Excelente, una variedad de la familia Picornavirus. Excelente, Coxsackie virus. Excelente. Excelente, muy bien. La respuesta, excelente. ¿Cómo se llama la enfermedad? Herpangina. O de virus manos, pies o algo así, creo que era. Eso sí, sí, herpangina no. Enfermedad de pie, mano y boca, ¿sí? De ahí las manifestaciones clínicas en el pacientito. Las lesiones que empiezan en la mucosa bucal, como decía allí, y luego aparecen en las manos y los pies. Excelente. Vamos al caso 7. Paciente de 1 año y 4 meses es llevado de urgencia al hospital por fiebre y dificultad respiratoria aguda. Se solicita hisopado nasofaringeo dando test negativo para SARS-CoV-2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el agente más probable de esta insuficiencia respiratoria aguda grave en este grupo etario de pacientes, chicos? Virus de la ¿Cuál es la influenza no respuesta? puede ser, profe. ¿Perdón? De la influenza. No, a esta edad no. Entonces, no es virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio. Excelente. ¿A qué familia de virus pertenece? Muy bien la respuesta. ¿A qué familia taxonómica pertenece? Paramyxoviridae. Excelente. Excelente. Muy bien la respuesta. Estamos ante el virus sincitial respiratorio, que en niños puede llegar a complicarse y de darse estas complicaciones puede producir neumonías intersticiales. Muy bien la respuesta. Recuerden entonces, es de la familia Paramyxovirus, el género Pneumovirus. Y recuerden que es un virus con envoltura ARN de cadena simple. Es muy similar, es la estructura molecular, morfológica, perdón, al ortomyxovirus, pero tiene un mayor tamaño. Muy similar. La morfología, la microscopía electrónica, pero con mayor tamaño. También el ortomyxovirus, recuerden, es un virus envuelto ARN y también cadena simple. Bien, aquí estamos en el caso 8. Niño de 7 años de edad presenta fiebre y conjuntivitis bilateral. Hace unos días empezó a quejarse de dolor de garganta, presentó tos y rinorrea. Varios niños de su clase en el colegio presentaban el mismo cuadro. Esta conjuntivitis se caracteriza por inyección conjuntival sin secreción purulenta, sin formación tampoco de vesículas, simplemente hay una intensa inyección conjuntival que se puede observar ahí en la imagen. ¿Y cuál es el diagnóstico probable y el agente etiológico, chicos? Es altamente contagioso, muy frecuente en niños. Adenovirus. Muy bien la respuesta, muy bien. El
Es una variedad del adenovirus. Excelente. Recuerden, los adenovirus producen trastornos en el sistema respiratorio, en vías aéreas superiores y minoritariamente en pacientes comprometidos puede producir también en vías aéreas inferiores. También produce conjuntivitis, trastornos gastrointestinales y existen aproximadamente 40 especies para el humano. Y no lo olviden, es un virus sin envoltura. Es un virus ADN cadena doble. Es el típico modelo para formato de cierto tipo de vacunas. Excelente. Un cuadro faringo-conjuntival por adenovirus. Recuerden, virus sin envoltura poliédrico. Caso 9. Paciente masculino de 18 años consulta por cuadro de fiebre de 4 días de evolución, exantema generalizado, mialgias y dolor en las articulaciones en miembros inferiores. Refieren que las artralgias son tan intensas que se le dificulta caminar. Se le practica pruebas de laboratorio y se ven los valores están con la hemoglobina levemente baja, los glóbulos blancos están normales, las plaquetas tiene baja, esto es importante, y serología negativa para leptospirosis. Y fíjense aquí, se le realiza serología vírica encontrándose una elevación de IgG para una variedad del arbovirus. ¿Qué arbovirus, chicos, puede producir este cuadro articular febril con cierta cronicidad y que puede alterar el valor de plaquetas también? El virus del dengue. Otro, Chikungunya puede ser. porque fija, la evolución, si bien la evolución es corta, este es un caso donde los dolores articulares, les adelanto, puede manifestarse hasta 2 a 3 meses después del inicio de la infección, a diferencia del dengue. Así que, ¿ante qué caso estamos, chicos? Chikungunya puede ser, profe. Excelente. Fiebre chikungunya. Excelente. También ahí está el dato de que el NS1 dio negativo. Ah, el antígeno de dengue dio negativo también, sí. La antigenemia dengue, sí. Excelente. Muy bien, acuérdense que es del género alfavirus y la variedad virus chikungunya. También tiene el mismo vector que el Aedes aegypti, que el virus dengue, que es el Aedes aegypti también. Y otras especies del género Aedes también pueden producir. Caso 10. Hombre de 46 años de edad se presentó con un cuadro de 6 meses de evolución de pérdida progresiva de la memoria y cambios en la personalidad. Se habría realizado un electroencefalograma y tomografía de cráneo en los cuales no se detectaron anomalías significativas. Unos meses después es hospitalizado nuevamente por un mayor deterioro con un cuadro de confusión, ataxias, movimientos temblorosos en sus extremidades. Como antecedente, el paciente había residido en Reino Unido realizando investigaciones durante varios años y había regresado 2 años atrás. No se detectaron microorganismos en los cultivos, esto es importante, ni hemocultivo ni líquido cefalorraquídeo. El paciente va al óbito, empeora y va al óbito. Se realiza una biopsia, la cual revela vacuolas espongiformes, llegándose a la conclusión de que el paciente, ¿qué patología es la que representa este cuadro, chicos? Por la vacuola espongiforme no puede ser una que es causada por un prión. Excelente. Encefalopatía espongiforme humana es la enfermedad, pues mejor dicho, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Excelente, excelente. Recuerden que esto es irreversible, no tiene un tratamiento específico
el 10% puede ser por una mutación intrínseca del gen PRP y el 90% es por incorporación desde el medio extracelular. Y en este caso, la relevancia epidemiológica hace referencia a los brotes que hubo de enfermedad priónica en la década de los 90 en el oeste de Europa, chicos. Específicamente en Inglaterra, que en el año 96, solamente en ese año hubo 10 pacientes con enfermedad priónica donde todos murieron. El caso 11, un hombre de 28 años, adicto a la heroína, decide consultar con un infectólogo debido a una adenopatía cervical, sudoración nocturna, febrícula, además sufría de episodios de diarreas graves y se quejaba de dificultades respiratorias. En la radiografía pulmonar se observa un infiltrado bilateral característico por neumocistis girovesi. Una muestra de las heces reveló la presencia del género Cryptosporidium y el médico sospecha de un retrovirus y solicita un conteo de CD4 y serología para... ¿Cuál es la sospecha? VIH, profe. Excelente. 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 Familia ¿Quién? retrovíride, excelente. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quién Quería preguntar. respondió? Yo, profe. Stephanie Simón. Muy bien, recuerden. Stephanie, perfecto. Stephanie, Virus ARN envuelto. Sí, profe, perdón. sí, una preguntita para Stephanie. Stephanie, ante esta presentación del paciente, ¿qué podríamos decir? ¿Que está presentando qué tipos de cuadros o de infecciones? Neumonía, por ejemplo. Sí, neumonía por neumocistis y Y un cuadro gastrointestinal. por Cryptosporidium, ¿verdad? Sí. ¿Y qué son estas entonces? ¿Infecciones de qué tipo? No son infecciones oportunistas, profe. Oportunistas, exactamente. Y entonces, si el paciente infectado por el VIH, ¿verdad? Presenta ya estas infecciones oportunistas, se le solicitó un recuento de linfocitos TCD4, dice. ¿Qué valor esperaríamos encontrar? Ustedes como médicos con un paciente que se les presenta con estas infecciones oportunistas, ¿qué valor esperarían encontrar en Bajo, ese profe. resultado del laboratorio? ¿Qué significa bajo? Valor, ¿qué significa bajo? Menor a 4000. Uy, No. eso es altísimo. El valor normal, recuerden, es de 800 a 1100 aproximado. Y para que este cuadro que estábamos viendo con la profesora llegue a esta situación, ya con estos específicos oportunistas, ¿a partir de cuándo debe estar? Entonces, ¿cuándo para que estos oportunistas estén ya colonizando al paciente? Alison me parece que respondió. Menos 700, 800. Sí, profe, menos de 200 No, dije. 800, muy bien, menos de 200. Sí, Alison, muy bien, Alison. Muy bien. Estos cuadros se dan menos de 200. Un paciente, recién alguien dijo de 800. Un paciente con HIV que tenga un CD4 con un valor de 500 CD4 ya está súper bien. Va a estar totalmente asintomático y sin SIDA probablemente. Bien. Días después de haber participado en una excursión al Chaco paraguayo, un hombre consulta por un cuadro febril con dificultad respiratoria severa. En el lugar de la excursión se encontró una infestación por roedores identificados como Calomis laucha. ¿Cuál sería el diagnóstico probable de esta enfermedad respiratoria súbita infecciosa del paciente? No es antivirus, profe. Excelente. Excelente. Recuerden, es de la familia Bungiaviridae, no lo olviden.
Es justamente la misma familia taxonómica del virus que estuvimos viendo recién, el virus de la fiebre hemorrágica argentina también. Sí, muy bien, excelente, excelente. Punja virus, muy bien. Caso 13. Mujer de 56 años con enfermedad terminal renal. Después de 2 meses de haber recibido un trasplante, desarrolló fiebre de 39 grados. En la exploración se detectó esplenomegalia y en los estudios laboratoriales de laboratorio anemia, leucopenia, trombocitopenia y marcadores hepáticos anormales. Se procedió a tomar una biopsia de riñón y se encontraron células con inclusiones intranucleares, basófilos en apariencia de ojo de búho, que pueden ver aquí específicamente, ¿no? ¿Cuál es la causa más probable de esta infección? Es un caso un poco atípico. Es un virus ADN con envoltura cadena doble. ¿Quién puede responder? Hepatitis C podría ser. No. Citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus es la familia del herpes virus, no lo olviden. Herpes viridae, no lo olviden. Algo importante que quería resaltar en el caso anterior, disculpen, es que es una patología que, o sea, un virus que infecta de forma bastante común y es importante hacer dentro del grupo de los estudios de los trasplantados la serología para citomegalovirus, ya que suelen aparecer post-trasplante y generalmente el estado de inmunosupresión favorece al desarrollo de infecciones con estos virus. Entonces, por eso cabe resaltar que en los trasplantados hay que abrir un poco también el espectro de virus que pueden causar infecciones post-trasplante y también en el caso de bacterias, ¿verdad? Se tiene que hacer todo un seguimiento, entonces estos pacientes son sumamente delicados. Eso nomás quería aclarar con el caso, porque una paciente con una enfermedad renal crónica, que probablemente estaba ya consumiendo inmunosupresores. Entonces esos datos epidemiológicos también son importantes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por el dato relevante. Bien. Aquí entonces, un niño de 5 años consulta por un cuadro de ictericia. La madre refiere que el niño se quejaba de picazón, además presentó náuseas, vómitos, malestar general, fiebre leve y dolor abdominal. Y llamás la atención a la madre en la coloración oscura de la orina, similar a Coca-Cola, por la forma del color y espumosa. Y las heces pálidas, es decir, acolia y coluria, los dos eventos se denominan. Se procede a extraer sangre y se obtienen los siguientes resultados. Tenemos las transaminasas sumamente elevadas, bilirrubina tenemos 5 veces por encima del rango, y los resultados indican que el cuadro es provocado por un picornavirus. ¿Ante qué especie estamos específicamente? Hepatitis B, profe. Hepatitis B. ¿Seguro un picornavirus produce hepatitis B? A, profe. No es el A. Sí, excelente. Hepatitis A, muy bien. Hepatitis A. Otra vez estamos ante el picornavirus, ¿sí? Que nos estuvo hablando ya la doctora Gloria hace rato sobre las meningitis asépticas virales que producían los enterovirus, y también estábamos hablando de ecovirus, coxsackie-virus, rinovirus. Y
acá un integrante más de la familia taxonómica, tenemos al virus de la hepatitis A. Recuerden, por cierto, es el virus más pequeño de todos los virus que infectan a humanos. Tienen 30 nanómetros como máximo el tamaño de estos virus. El diámetro son sumamente pequeños, no tienen envoltura y tienen el ácido nucleico es ARN de cadena simple, que puede funcionar también como ARN mensajero. Estamos ante el virus de la hepatitis. Excelente. Recuerden, esto es por contacto fecal oral, ¿sí? Y es una enfermedad autolimitada, tiene una evolución aproximadamente de un mes, y luego esto se debe recuperar. La persona se recupera 100% de esto, salvo hayan secuelas hepáticas o fibrosis hepática. Pero esto se recupera 100% a diferencia del virus B, C y D. Muy bien, y para el último caso, joven de 21 años consulta por lesiones papulosas en región pública. Es sexualmente activo y con más de una compañera sexual. Refiere que hace unos 5 a 6 meses observó la aparición de estas pápulas en pubis que se han ido diseminando progresivamente y no se acompaña de prurito ni otros síntomas. En la exploración se observan unas 15 a 20 pápulas redondeadas con depresión central, con un diámetro de 2 a 3 milímetros, rosadas, con bordes brillantes y con una consistencia relativamente dura. Esto no es blando como una ampolla, esto tiene una consistencia relativamente dura. Se realiza una biopsia de las lesiones y se detectan inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas en las células epiteliales características de un agente viral. ¿Ante qué agente estamos? Es de la familia del pox virus. Estábamos hablando hace rato de estos virus ADN con envoltura que quedan toda la vida. ¿Sí? ¿Virus del VPH? ¿Perdón? ¿Virus? Del papiloma humano. No, señorita. El virus del papiloma humano es de la familia Papovavirus y ese es sin envoltura. Estoy diciendo ADN con envoltura. Y ya te soplé, te adelanté esto de la familia Poxviridae. ¿Cuál es el agente? No es el virus del molusco Muy contagioso. bien, excelente. El virus del molusco contagioso. Excelente, excelente. Son altamente infectantes por contacto directo, ¿ok? Y no tiene un tratamiento farmacológico específico. Esto hay que quemar, se puede usar nitrógeno líquido, congelar con nitrógeno líquido o simplemente una extracción mecánica con bisturí. Pero no tiene un tratamiento médico específico farmacológico. Chicos, me olvidaba de citarles las enfermedades exantemáticas. Recuerden, hoy hablamos de la tercera y la quinta, hablamos de rubeola, hablamos del eritema infeccioso o del arbovirus, pero recuerden, la primera enfermedad exantemática, la número 1, el sarampión. La segunda es la escarlatina, recuerden, la faringoamigdalitis aguda purulenta por estreptococcus beta hemolítico del grupo A. La tercera que vimos hoy en nuestro primer caso era rubeola. La cuarta es el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica. La quinta, que vimos también en nuestro caso clínico, eritema infecciosum. Y la sexta es el exantema súbito por herpes 6 y 7. Muchas gracias, chicos. No sé si hay algo que quieran agregar los profesores, por favor. Con respecto a este caso del molusco contagioso, nomás que siempre tengan en cuenta este aspecto de las lesiones que son muy características del molusco. Estas pápulas con esa depresión central que parece como un ombliguito, ¿verdad? Y que tienen también este aspecto perlado, de color rosado, para no confundirlas con las lesiones que produce el papilomavirus humano, que son diferentes, ¿verdad? Muchas gracias. Y por supuesto que allí el diagnóstico histopatológico, ¿verdad, doctor Santiago? Vos que manejas mucho ese tema, el hallazgo de esas inclusiones eosinofílicas es orientativo más para el molusco. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?